Cierras los ojos por un instante y sigues existiendo. No ves el mundo, no lo oyes, no lo tocas. Y aún así sabes que estás aquí. La ciencia puede medir tu cerebro, mapear tus neuronas, registrar impulsos eléctricos. Pero hay algo que no puede explicar. ¿Por qué hay una experiencia ocurriendo en tu interior? Ese es el núcleo del problema de la conciencia. Y ninguna teoría MIN hasta hoy ha logrado atravesarlo. La lógica nos dice que todo fenómeno complejo surge de partes simples. Moléculas forman células. Células forman órganos. Neuronas forman redes. Entonces, según esta lógica, la conciencia debería ser solo un subproducto del cerebro. Pero aquí aparece la primera grieta. Ninguna descripción física del cerebro explica por qué existe una experiencia subjetiva. No por qué piensas, sino por qué sientes que piensas. Puedes describir cada proceso neuronal asociado al dolor, pero esa descripción jamás contiene el dolor mismo. No hay ecuación que duela. No hay impulso eléctrico que explique el yo estoy sintiendo esto ahora. La experiencia no está en los datos. Y ese vacío lógico es uno de los mayores enigmas científicos de todos los tiempos. Este problema tiene un nombre inquietante: el problema difícil de la conciencia. No se trata de explicar cómo el cerebro procesa información, sino por qué ese procesamiento va acompañado de una vivencia interna. ¿Por qué no somos simples autómatas biológicos funcionando en silencio? La lógica clásica fracasa aquí. Porque si la conciencia fuera solo una función del cerebro, entonces debería ser completamente explicable desde fuera. Pero no lo es. Puedes observar un cerebro durante toda una vida y jamás verás pensamientos, colores, emociones o recuerdos. Solo actividad física. La experiencia ocurre en primera persona y ninguna medición externa puede capturarla. Aquí surge una pregunta incómoda. ¿Y si la conciencia no es producida por el cerebro, sino revelada por él? Algunos neurocientíficos y físicos comienzan a explorar esta posibilidad. Proponen que el cerebro no genera la conciencia, sino que la filtra, la enfoca o la organiza, como un receptor, no como una fábrica. Esta idea parece radical, pero resuelve un problema lógico profundo. Si la conciencia no emerge de la materia, entonces no necesita ser explicada en términos puramente materiales. Podría ser un rasgo fundamental de la realidad, igual que el espacio o el tiempo. Y aquí la lógica vuelve a romperse. Si la conciencia es fundamental, entonces no aparece solo en cerebros humanos. Entonces la experiencia no sería exclusiva de organismos complejos. Sería una propiedad distribuida presente en distintos grados en la naturaleza. Esta idea se conoce como panpsiquismo, y aunque suena extraña, cada vez más filósofos y científicos la toman en serio porque evita contradicciones que ninguna otra teoría ha logrado resolver. Pero hay un problema aún más inquietante. La conciencia no solo existe, parece tener unidad. Tienes miles de procesos neuronales ocurriendo al mismo tiempo, pero experimentas un solo yo, una sola perspectiva coherente, no fragmentada, no múltiple, una. Ningún sistema físico conocido explica esta unidad. La física describe sistemas divididos en partes. La conciencia se presenta como indivisible. No puedes experimentar la mitad de una experiencia. O estás consciente, o no lo estás. ¿Cómo algo compuesto por partes puede generar algo que no se percibe como compuesto? La lógica vuelve a fallar. Y entonces aparece otra paradoja devastadora. La conciencia no ocupa espacio, no tiene forma, no tiene masa, no tiene ubicación precisa, no está en una neurona específica ni en una región concreta del cerebro. Puedes extirpar partes del cerebro y la experiencia continúa, alterada pero presente. ¿Dónde está entonces? La ciencia puede decirte dónde ocurre la actividad correlacionada con la conciencia, pero no dónde está la conciencia misma. Porque quizá no está en ningún lugar. Algunos físicos cuánticos han señalado una coincidencia inquietante. Las propiedades de la conciencia se parecen sospechosamente a las propiedades fundamentales de la realidad cuántica. Indeterminación, no localidad, dependencia del observador,
Unidad sin partes definidas. Esto no prueba que la conciencia sea cuántica, pero sugiere algo más profundo. Tal vez estamos usando el marco lógico equivocado. Intentamos explicar la conciencia como un objeto, cuando podría ser un proceso. O peor aún, podría ser la condición necesaria para que cualquier objeto sea experimentado. Si quitas la conciencia, ¿queda algo que pueda llamarse realidad? Esta es la pregunta que ninguna teoría ha logrado responder sin contradicciones, porque cualquier explicación de la conciencia ya está siendo observada por la conciencia misma. Intentamos mirarnos desde afuera, pero no podemos salir del sistema. La lógica tradicional exige causas externas. La conciencia no las tiene claras. Exige definiciones objetivas. La conciencia es subjetividad pura. Exige divisibilidad. La conciencia es una unidad. No es que la ciencia haya fallado, es que ha llegado a un límite conceptual. Tal vez la conciencia no sea un problema a resolver, sino el punto desde el cual todos los problemas existen. No algo que ocurre dentro del universo, sino aquello a través de lo cual el universo aparece. Y si esto es cierto, entonces la pregunta final no es qué es la conciencia, sino qué dice de la realidad el hecho de que exista una experiencia leyendo estas palabras ahora mismo. Cierras los ojos por un instante y sigues existiendo. No ves el mundo, no lo oyes, no lo tocas, y aún así sabes que estás aquí. La ciencia puede medir tu cerebro, mapear tus neuronas, registrar impulsos eléctricos. Pero hay algo que no puede explicar. ¿Por qué hay una experiencia ocurriendo en tu interior? Ese es el núcleo del problema de la conciencia, y ninguna teoría min hasta hoy ha logrado atravesarlo. La lógica nos dice que todo fenómeno complejo surge de partes simples. Moléculas forman células, células forman órganos, neuronas forman redes. Entonces, según esta lógica, la conciencia debería ser solo un subproducto del cerebro. Pero aquí aparece la primera grieta. Ninguna descripción física del cerebro explica por qué existe una experiencia subjetiva. No por qué piensas, sino por qué sientes que piensas. Puedes describir cada proceso neuronal asociado al dolor, pero esa descripción jamás contiene el dolor mismo. No hay ecuación que duela. No hay impulso eléctrico que explique el yo estoy sintiendo esto ahora. La experiencia no está en los datos. Y ese vacío lógico es uno de los mayores enigmas científicos de todos los tiempos. Este problema tiene un nombre inquietante: el problema difícil de la conciencia. No se trata de explicar cómo el cerebro procesa información, sino por qué ese procesamiento va acompañado de una vivencia interna. ¿Por qué no somos simples autómatas biológicos funcionando en silencio? La lógica clásica fracasa aquí. Porque si la conciencia fuera solo una función del cerebro, entonces debería ser completamente explicable desde fuera. Pero no lo es. Puedes observar un cerebro durante toda una vida y jamás verás pensamientos, colores, emociones o recuerdos. Solo actividad física. La experiencia ocurre en primera persona y ninguna medición externa puede capturarla. Aquí surge una pregunta incómoda. ¿Y si la conciencia no es producida por el cerebro, sino revelada por él? Algunos neurocientíficos y físicos comienzan a explorar esta posibilidad. Proponen que el cerebro no genera la conciencia, sino que la filtra, la enfoca o la organiza, como un receptor, no como una fábrica. Esta idea parece radical, pero resuelve un problema lógico profundo. Si la conciencia no emerge de la materia, entonces no necesita ser explicada en términos puramente materiales. Podría ser un rasgo fundamental de la realidad, igual que el espacio o el tiempo. Y aquí la lógica vuelve a romperse. Si la conciencia es fundamental, entonces no aparece solo en cerebros humanos. Entonces la experiencia no sería exclusiva de organismos complejos. Sería una propiedad distribuida presente en distintos grados en la naturaleza. Esta idea se conoce como panpsiquismo, y aunque suena extraña, cada vez más filósofos y científicos la toman en serio porque evita contradicciones que ninguna otra teoría ha logrado resolver. Pero hay un problema aún más inquietante. La conciencia no solo existe, parece tener unidad.
Tienes miles de procesos neuronales ocurriendo al mismo tiempo, pero experimentas un solo yo, una sola perspectiva coherente, no fragmentada, no múltiple, una. Ningún sistema físico conocido explica esta unidad. La física describe sistemas divididos en partes. La conciencia se presenta como indivisible. No puedes experimentar la mitad de una experiencia. O estás consciente, o no lo estás. ¿Cómo algo compuesto por partes puede generar algo que no se percibe como compuesto? La lógica vuelve a fallar. Y entonces aparece otra paradoja devastadora. La conciencia no ocupa espacio, no tiene forma, no tiene masa, no tiene ubicación precisa, no está en una neurona específica ni en una región concreta del cerebro. Puedes extirpar partes del cerebro y la experiencia continúa, alterada pero presente. ¿Dónde está entonces? La ciencia puede decirte dónde ocurre la actividad correlacionada con la conciencia, pero no dónde está la conciencia misma. Porque quizá no está en ningún lugar. Algunos físicos cuánticos han señalado una coincidencia inquietante. Las propiedades de la conciencia se parecen sospechosamente a las propiedades fundamentales de la realidad cuántica. Indeterminación, no localidad, dependencia del observador, unidad sin partes definidas. Esto no prueba que la conciencia sea cuántica, pero sugiere algo más profundo. Tal vez estamos usando el marco lógico equivocado. Intentamos explicar la conciencia como un objeto, cuando podría ser un proceso. O peor aún, podría ser la condición necesaria para que cualquier objeto sea experimentado. Si quitas la conciencia, ¿queda algo que pueda llamarse realidad? Esta es la pregunta que ninguna teoría ha logrado responder sin contradicciones. Porque cualquier explicación de la conciencia ya está siendo observada por la conciencia misma. Intentamos mirarnos desde afuera, pero no podemos salir del sistema. La lógica tradicional exige causas externas. La conciencia no las tiene claras. Exige definiciones objetivas. La conciencia es subjetividad pura. Exige divisibilidad. La conciencia es una unidad. No es que la ciencia haya fallado. Es que ha llegado a un límite conceptual. Tal vez la conciencia no sea un problema a resolver, sino el punto desde el cual todos los problemas existen. No algo que ocurre dentro del universo, sino aquello a través de lo cual el universo aparece. Y si esto es cierto, entonces la pregunta final no es qué es la conciencia, sino qué dice de la realidad el hecho de que exista una experiencia leyendo estas palabras ahora mismo. Cierras los ojos por un instante y sigues existiendo. No ves el mundo, no lo oyes, no lo tocas. Y aún así sabes que estás aquí. La ciencia puede medir tu cerebro, mapear tus neuronas, registrar impulsos eléctricos. Pero hay algo que no puede explicar. ¿Por qué hay una experiencia ocurriendo en tu interior? Ese es el núcleo del problema de la conciencia. Y ninguna teoría min hasta hoy ha logrado atravesarlo. La lógica nos dice que todo fenómeno complejo surge de partes simples. Moléculas forman células. Células forman órganos. Neuronas forman redes. Entonces, según esta lógica, la conciencia debería ser solo un subproducto del cerebro. Pero aquí aparece la primera grieta. Ninguna descripción física del cerebro explica por qué existe una experiencia subjetiva. No por qué piensas, sino por qué sientes que piensas. Puedes describir cada proceso neuronal asociado al dolor, pero esa descripción jamás contiene el dolor mismo. No hay ecuación que duela. No hay impulso eléctrico que explique el yo estoy sintiendo esto ahora. La experiencia no está en los datos. Y ese vacío lógico es uno de los mayores enigmas científicos de todos los tiempos. Este problema tiene un nombre inquietante. El problema difícil de la conciencia. No se trata de explicar cómo el cerebro procesa información, sino por qué ese procesamiento va acompañado de una vivencia interna. ¿Por qué no somos simples autómatas biológicos funcionando en silencio? La lógica clásica fracasa aquí, porque si la conciencia fuera solo una función del cerebro, entonces debería ser completamente explicable desde fuera. Pero no lo es.
Puedes observar un cerebro durante toda una vida y jamás verás pensamientos, colores, emociones o recuerdos. Solo actividad física. La experiencia ocurre en primera persona y ninguna medición externa puede capturarla. Aquí surge una pregunta incómoda. ¿Y si la conciencia no es producida por el cerebro, sino revelada por él? Algunos neurocientíficos y físicos comienzan a explorar esta posibilidad. Proponen que el cerebro no genera la conciencia, sino que la filtra, la enfoca o la organiza, como un receptor, no como una fábrica. Esta idea parece radical, pero resuelve un problema lógico profundo. Si la conciencia no emerge de la materia, entonces no necesita ser explicada en términos puramente materiales. Podría ser un rasgo fundamental de la realidad, igual que el espacio o el tiempo. Y aquí la lógica vuelve a romperse. Si la conciencia es fundamental, entonces no aparece solo en cerebros humanos. Entonces la experiencia no sería exclusiva de organismos complejos. Sería una propiedad distribuida presente en distintos grados en la naturaleza. Esta idea se conoce como panpsiquismo, y aunque suena extraña, cada vez más filósofos y científicos la toman en serio porque evita contradicciones que ninguna otra teoría ha logrado resolver. Pero hay un problema aún más inquietante. La conciencia no solo existe, parece tener unidad. Tienes miles de procesos neuronales ocurriendo al mismo tiempo, pero experimentas un solo yo, una sola perspectiva coherente, no fragmentada, no múltiple, una. Ningún sistema físico conocido explica esta unidad. La física describe sistemas divididos en partes. La conciencia se presenta como indivisible. No puedes experimentar la mitad de una experiencia. O estás consciente, o no lo estás. ¿Cómo algo compuesto por partes puede generar algo que no se percibe como compuesto? La lógica vuelve a fallar, y entonces aparece otra paradoja devastadora. La conciencia no ocupa espacio, no tiene forma, no tiene masa, no tiene ubicación precisa, no está en una neurona específica ni en una región concreta del cerebro. Puedes extirpar partes del cerebro y la experiencia continúa, alterada pero presente. ¿Dónde está entonces? La ciencia puede decirte dónde ocurre la actividad correlacionada con la conciencia, pero no dónde está la conciencia misma. Porque quizá no está en ningún lugar. Algunos físicos cuánticos han señalado una coincidencia inquietante. Las propiedades de la conciencia se parecen sospechosamente a las propiedades fundamentales de la realidad cuántica. Indeterminación, no localidad, dependencia del observador, unidad sin partes definidas. Esto no prueba que la conciencia sea cuántica, pero sugiere algo más profundo. Tal vez estamos usando el marco lógico equivocado. Intentamos explicar la conciencia como un objeto, cuando podría ser un proceso. O peor aún, podría ser la condición necesaria para que cualquier objeto sea experimentado. Si quitas la conciencia, ¿queda algo que pueda llamarse realidad? Esta es la pregunta que ninguna teoría ha logrado responder sin contradicciones, porque cualquier explicación de la conciencia ya está siendo observada por la conciencia misma. Intentamos mirarnos desde afuera, pero no podemos salir del sistema. La lógica tradicional exige causas externas. La conciencia no las tiene claras. Exige definiciones objetivas. La conciencia es subjetividad pura. Exige divisibilidad. La conciencia es una unidad. No es que la ciencia haya fallado, es que ha llegado a un límite conceptual. Tal vez la conciencia no sea un problema a resolver, sino el punto desde el cual todos los problemas existen. No algo que ocurre dentro del universo, sino aquello a través de lo cual el universo aparece. Y si esto es cierto, entonces la pregunta final no es qué es la conciencia, sino qué dice de la realidad el hecho de que exista una experiencia leyendo estas palabras ahora mismo. Cierras los ojos por un instante y sigues existiendo. No ves el mundo, no lo oyes, no lo tocas, y aún así sabes que estás aquí. La ciencia puede medir tu cerebro, mapear tus neuronas, registrar impulsos eléctricos. Pero hay algo que no puede explicar. ¿Por qué hay una experiencia ocurriendo en tu interior?
Ese es el núcleo del problema de la conciencia. Y ninguna teoría min hasta hoy ha logrado atravesarlo. La lógica nos dice que todo fenómeno complejo surge de partes simples. Moléculas forman células. Células forman órganos. Neuronas forman redes. Entonces, según esta lógica, la conciencia debería ser solo un subproducto del cerebro. Pero aquí aparece la primera grieta. Ninguna descripción física del cerebro explica por qué existe una experiencia subjetiva. No por qué piensas, sino por qué sientes que piensas. Puedes describir cada proceso neuronal asociado al dolor, pero esa descripción jamás contiene el dolor mismo. No hay ecuación que duela. No hay impulso eléctrico que explique el yo estoy sintiendo esto ahora. La experiencia no está en los datos. Y ese vacío lógico es uno de los mayores enigmas científicos de todos los tiempos. Este problema tiene un nombre inquietante: el problema difícil de la conciencia. No se trata de explicar cómo el cerebro procesa información, sino por qué ese procesamiento va acompañado de una vivencia interna. ¿Por qué no somos simples autómatas biológicos funcionando en silencio? La lógica clásica fracasa aquí. Porque si la conciencia fuera solo una función del cerebro, entonces debería ser completamente explicable desde fuera. Pero no lo es. Puedes observar un cerebro durante toda una vida y jamás verás pensamientos, colores, emociones o recuerdos. Solo actividad física. La experiencia ocurre en primera persona y ninguna medición externa puede capturarla. Aquí surge una pregunta incómoda. ¿Y si la conciencia no es producida por el cerebro, sino revelada por él? Algunos neurocientíficos y físicos comienzan a explorar esta posibilidad. Proponen que el cerebro no genera la conciencia, sino que la filtra, la enfoca o la organiza, como un receptor, no como una fábrica. Esta idea parece radical, pero resuelve un problema lógico profundo. Si la conciencia no emerge de la materia, entonces no necesita ser explicada en términos puramente materiales. Podría ser un rasgo fundamental de la realidad, igual que el espacio o el tiempo. Y aquí la lógica vuelve a romperse. Si la conciencia es fundamental, entonces no aparece solo en cerebros humanos. Entonces la experiencia no sería exclusiva de organismos complejos. Sería una propiedad distribuida presente en distintos grados en la naturaleza. Esta idea se conoce como panpsiquismo, y aunque suena extraña, cada vez más filósofos y científicos la toman en serio porque evita contradicciones que ninguna otra teoría ha logrado resolver. Pero hay un problema aún más inquietante. La conciencia no solo existe, parece tener unidad. Tienes miles de procesos neuronales ocurriendo al mismo tiempo, pero experimentas un solo yo, una sola perspectiva coherente, no fragmentada, no múltiple, una. Ningún sistema físico conocido explica esta unidad. La física describe sistemas divididos en partes. La conciencia se presenta como indivisible. No puedes experimentar la mitad de una experiencia. O estás consciente, o no lo estás. ¿Cómo algo compuesto por partes puede generar algo que no se percibe como compuesto? La lógica vuelve a fallar, y entonces aparece otra paradoja devastadora. La conciencia no ocupa espacio, no tiene forma, no tiene masa, no tiene ubicación precisa, no está en una neurona específica ni en una región concreta del cerebro. Puedes extirpar partes del cerebro y la experiencia continúa, alterada pero presente. ¿Dónde está entonces? La ciencia puede decirte dónde ocurre la actividad correlacionada con la conciencia, pero no dónde está la conciencia misma. Porque quizá no está en ningún lugar. Algunos físicos cuánticos han señalado una coincidencia inquietante. Las propiedades de la conciencia se parecen sospechosamente a las propiedades fundamentales de la realidad cuántica. Indeterminación, no localidad. Dependencia del observador. Unidad sin partes definidas. Esto no prueba que la conciencia sea cuántica, pero sugiere algo más profundo. Tal vez estamos usando el marco lógico equivocado. Intentamos explicar la conciencia como un objeto, cuando podría ser un proceso. O peor aún, podría ser la condición necesaria para que cualquier objeto sea experimentado.
Si quitas la conciencia, ¿queda algo que pueda llamarse realidad? Esta es la pregunta que ninguna teoría ha logrado responder sin contradicciones, porque cualquier explicación de la conciencia ya está siendo observada por la conciencia misma. Intentamos mirarnos desde afuera, pero no podemos salir del sistema. La lógica tradicional exige causas externas. La conciencia no las tiene claras. Exige definiciones objetivas. La conciencia es subjetividad pura. Exige divisibilidad. La conciencia es una unidad. No es que la ciencia haya fallado, es que ha llegado a un límite conceptual. Tal vez la conciencia no sea un problema a resolver, sino el punto desde el cual todos los problemas existen. No algo que ocurre dentro del universo, sino aquello a través de lo cual el universo aparece. Y si esto es cierto, entonces la pregunta final no es qué es la conciencia, sino qué dice de la realidad el hecho de que exista una experiencia leyendo estas palabras ahora mismo. Cierras los ojos por un instante y sigues existiendo. No ves el mundo, no lo oyes, no lo tocas, y aún así sabes que estás aquí. La ciencia puede medir tu cerebro, mapear tus neuronas, registrar impulsos eléctricos, pero hay algo que no puede explicar. ¿Por qué hay una experiencia ocurriendo en tu interior? Ese es el núcleo del problema de la conciencia, y ninguna teoría hasta hoy ha logrado atravesarlo. La lógica nos dice que todo fenómeno complejo surge de partes simples. Moléculas forman células, células forman órganos, neuronas forman redes. Entonces, según esta lógica, la conciencia debería ser solo un subproducto del cerebro. Pero aquí aparece la primera grieta. Ninguna descripción física del cerebro explica por qué existe una experiencia subjetiva. No por qué piensas, sino por qué sientes que piensas. Puedes describir cada proceso neuronal asociado al dolor, pero esa descripción jamás contiene el dolor mismo. No hay ecuación que duela. No hay impulso eléctrico que explique el yo estoy sintiendo esto ahora. La experiencia no está en los datos. Y ese vacío lógico es uno de los mayores enigmas científicos de todos los tiempos. Este problema tiene un nombre inquietante: el problema difícil de la conciencia. No se trata de explicar cómo el cerebro procesa información, sino por qué ese procesamiento va acompañado de una vivencia interna. ¿Por qué no somos simples autómatas biológicos funcionando en silencio? La lógica clásica fracasa aquí. Porque si la conciencia fuera solo una función del cerebro, entonces debería ser completamente explicable desde fuera. Pero no lo es. Puedes observar un cerebro durante toda una vida y jamás verás pensamientos, colores, emociones o recuerdos. Solo actividad física. La experiencia ocurre en primera persona y ninguna medición externa puede capturarla. Aquí surge una pregunta incómoda. ¿Y si la conciencia no es producida por el cerebro, sino revelada por él? Algunos neurocientíficos y físicos comienzan a explorar esta posibilidad. Proponen que el cerebro no genera la conciencia, sino que la filtra, la enfoca o la organiza, como un receptor, no como una fábrica. Esta idea parece radical, pero resuelve un problema lógico profundo. Si la conciencia no emerge de la materia, entonces no necesita ser explicada en términos puramente materiales. Podría ser un rasgo fundamental de la realidad, igual que el espacio o el tiempo. Y aquí la lógica vuelve a romperse. Si la conciencia es fundamental, entonces no aparece solo en cerebros humanos. Entonces la experiencia no sería exclusiva de organismos complejos. Sería una propiedad distribuida presente en distintos grados en la naturaleza. Esta idea se conoce como panpsiquismo, y aunque suena extraña, cada vez más filósofos y científicos la toman en serio porque evita contradicciones que ninguna otra teoría ha logrado resolver. Pero hay un problema aún más inquietante. La conciencia no solo existe, parece tener unidad. Tienes miles de procesos neuronales ocurriendo al mismo tiempo, pero experimentas un solo yo, una sola perspectiva coherente, no fragmentada, no múltiple, una. Ningún sistema físico conocido explica esta unidad. La física describe sistemas divididos en partes. La conciencia se presenta como indivisible,
No puedes experimentar la mitad de una experiencia. O estás consciente, o no lo estás. ¿Cómo algo compuesto por partes puede generar algo que no se percibe como compuesto? La lógica vuelve a fallar. Y entonces aparece otra paradoja devastadora. La conciencia no ocupa espacio. No tiene forma. No tiene masa. No tiene ubicación precisa. No está en una neurona específica ni en una región concreta del cerebro. Puedes extirpar partes del cerebro y la experiencia continúa, alterada pero presente. ¿Dónde está entonces? La ciencia puede decirte dónde ocurre la actividad correlacionada con la conciencia, pero no dónde está la conciencia misma. Porque quizá no está en ningún lugar. Algunos físicos cuánticos han señalado una coincidencia inquietante. Las propiedades de la conciencia se parecen sospechosamente a las propiedades fundamentales de la realidad cuántica. Indeterminación, no localidad, dependencia del observador, unidad sin partes definidas. Esto no prueba que la conciencia sea cuántica, pero sugiere algo más profundo. Tal vez estamos usando el marco lógico equivocado. Intentamos explicar la conciencia como un objeto, cuando podría ser un proceso. O peor aún, podría ser la condición necesaria para que cualquier objeto sea experimentado. Si quitas la conciencia, ¿queda algo que pueda llamarse realidad? Esta es la pregunta que ninguna teoría ha logrado responder sin contradicciones, porque cualquier explicación de la conciencia ya está siendo observada por la conciencia misma. Intentamos mirarnos desde afuera, pero no podemos salir del sistema. La lógica tradicional exige causas externas. La conciencia no las tiene claras. Exige definiciones objetivas. La conciencia es subjetividad pura. Exige divisibilidad. La conciencia es una unidad. No es que la ciencia haya fallado, es que ha llegado a un límite conceptual. Tal vez la conciencia no sea un problema a resolver, sino el punto desde el cual todos los problemas existen. No algo que ocurre dentro del universo, sino aquello a través de lo cual el universo aparece. Y si esto es cierto, entonces la pregunta final no es qué es la conciencia, sino qué dice de la realidad el hecho de que exista una experiencia leyendo estas palabras ahora mismo. Cierras los ojos por un instante y sigues existiendo. No ves el mundo, no lo oyes, no lo tocas, y aún así sabes que estás aquí. La ciencia puede medir tu cerebro, mapear tus neuronas, registrar impulsos eléctricos. Pero hay algo que no puede explicar. ¿Por qué hay una experiencia ocurriendo en tu interior? Ese es el núcleo del problema de la conciencia. Y ninguna teoría min hasta hoy ha logrado atravesarlo. La lógica nos dice que todo fenómeno complejo surge de partes simples. Moléculas forman células. Células forman órganos. Neuronas forman redes. Entonces, según esta lógica, la conciencia debería ser solo un subproducto del cerebro. Pero aquí aparece la primera grieta. Ninguna descripción física del cerebro explica por qué existe una experiencia subjetiva. No por qué piensas, sino por qué sientes que piensas. Puedes describir cada proceso neuronal asociado al dolor, pero esa descripción jamás contiene el dolor mismo. No hay ecuación que duela. No hay impulso eléctrico que explique el yo estoy sintiendo esto ahora. La experiencia no está en los datos. Y ese vacío lógico es uno de los mayores enigmas científicos de todos los tiempos. Este problema tiene un nombre inquietante: el problema difícil de la conciencia. No se trata de explicar cómo el cerebro procesa información, sino por qué ese procesamiento va acompañado de una vivencia interna. ¿Por qué no somos simples autómatas biológicos funcionando en silencio? La lógica clásica fracasa aquí. Porque si la conciencia fuera solo una función del cerebro, entonces debería ser completamente explicable desde fuera. Pero no lo es. Puedes observar un cerebro durante toda una vida y jamás verás pensamientos, colores, emociones o recuerdos. Solo actividad física. La experiencia ocurre en primera persona y ninguna medición externa puede capturarla. Aquí surge una pregunta incómoda. ¿Y si la conciencia no es producida por el cerebro, sino revelada por él? Algunos neurocientíficos y físicos comienzan a explorar esta posibilidad.
Proponen que el cerebro no genera la conciencia, sino que la filtra, la enfoca o la organiza, como un receptor, no como una fábrica. Esta idea parece radical, pero resuelve un problema lógico profundo. Si la conciencia no emerge de la materia, entonces no necesita ser explicada en términos puramente materiales. Podría ser un rasgo fundamental de la realidad, igual que el espacio o el tiempo. Y aquí la lógica vuelve a romperse. Si la conciencia es fundamental, entonces no aparece solo en cerebros humanos. Entonces la experiencia no sería exclusiva de organismos complejos. Sería una propiedad distribuida presente en distintos grados en la naturaleza. Esta idea se conoce como panpsiquismo, y aunque suena extraña, cada vez más filósofos y científicos la toman en serio porque evita contradicciones que ninguna otra teoría ha logrado resolver. Pero hay un problema aún más inquietante. La conciencia no solo existe, parece tener unidad. Tienes miles de procesos neuronales ocurriendo al mismo tiempo, pero experimentas un solo yo, una sola perspectiva coherente, no fragmentada, no múltiple, una. Ningún sistema físico conocido explica esta unidad. La física describe sistemas divididos en partes. La conciencia se presenta como indivisible. No puedes experimentar la mitad de una experiencia. O estás consciente, o no lo estás. ¿Cómo algo compuesto por partes puede generar algo que no se percibe como compuesto? La lógica vuelve a fallar, y entonces aparece otra paradoja devastadora. La conciencia no ocupa espacio, no tiene forma, no tiene masa, no tiene ubicación precisa, no está en una neurona específica ni en una región concreta del cerebro. Puedes extirpar partes del cerebro y la experiencia continúa, alterada pero presente. ¿Dónde está entonces? La ciencia puede decirte dónde ocurre la actividad correlacionada con la conciencia, pero no dónde está la conciencia misma. Porque quizá no está en ningún lugar. Algunos físicos cuánticos han señalado una coincidencia inquietante. Las propiedades de la conciencia se parecen sospechosamente a las propiedades fundamentales de la realidad cuántica. Indeterminación, no localidad, dependencia del observador, unidad sin partes definidas. Esto no prueba que la conciencia sea cuántica, pero sugiere algo más profundo. Tal vez estamos usando el marco lógico equivocado. Intentamos explicar la conciencia como un objeto, cuando podría ser un proceso. O peor aún, podría ser la condición necesaria para que cualquier objeto sea experimentado. Si quitas la conciencia, ¿queda algo que pueda llamarse realidad? Esta es la pregunta que ninguna teoría ha logrado responder sin contradicciones. Porque cualquier explicación de la conciencia ya está siendo observada por la conciencia misma. Intentamos mirarnos desde afuera, pero no podemos salir del sistema. La lógica tradicional exige causas externas. La conciencia no las tiene claras. Exige definiciones objetivas. La conciencia es subjetividad pura. Exige divisibilidad. La conciencia es una unidad. No es que la ciencia haya fallado. Es que ha llegado a un límite conceptual. Tal vez la conciencia no sea un problema a resolver, sino el punto desde el cual todos los problemas existen. No algo que ocurre dentro del universo, sino aquello a través de lo cual el universo aparece. Y si esto es cierto, entonces la pregunta final no es qué es la conciencia, sino qué dice de la realidad el hecho de que exista una experiencia leyendo estas palabras ahora mismo. Cierras los ojos por un instante y sigues existiendo. No ves el mundo, no lo oyes, no lo tocas. Y aún así sabes que estás aquí. La ciencia puede medir tu cerebro, mapear tus neuronas, registrar impulsos eléctricos. Pero hay algo que no puede explicar. ¿Por qué hay una experiencia ocurriendo en tu interior? Ese es el núcleo del problema de la conciencia. Y ninguna teoría min hasta hoy ha logrado atravesarlo. La lógica nos dice que todo fenómeno complejo surge de partes simples. Moléculas forman células. Células forman órganos. Neuronas forman redes. Entonces, según esta lógica, la conciencia debería ser solo un subproducto del cerebro. Pero aquí aparece la primera grieta.
Ninguna descripción física del cerebro explica por qué existe una experiencia subjetiva. No por qué piensas, sino por qué sientes que piensas. Puedes describir cada proceso neuronal asociado al dolor, pero esa descripción jamás contiene el dolor mismo. No hay ecuación que duela. No hay impulso eléctrico que explique el yo estoy sintiendo esto ahora. La experiencia no está en los datos. Y ese vacío lógico es uno de los mayores enigmas científicos de todos los tiempos. Este problema tiene un nombre inquietante: el problema difícil de la conciencia. No se trata de explicar cómo el cerebro procesa información, sino por qué ese procesamiento va acompañado de una vivencia interna. ¿Por qué no somos simples autómatas biológicos funcionando en silencio? La lógica clásica fracasa aquí. Porque si la conciencia fuera solo una función del cerebro, entonces debería ser completamente explicable desde fuera. Pero no lo es. Puedes observar un cerebro durante toda una vida y jamás verás pensamientos, colores, emociones o recuerdos. Solo actividad física. La experiencia ocurre en primera persona y ninguna medición externa puede capturarla. Aquí surge una pregunta incómoda. ¿Y si la conciencia no es producida por el cerebro, sino revelada por él? Algunos neurocientíficos y físicos comienzan a explorar esta posibilidad. Proponen que el cerebro no genera la conciencia, sino que la filtra, la enfoca o la organiza, como un receptor, no como una fábrica. Esta idea parece radical, pero resuelve un problema lógico profundo. Si la conciencia no emerge de la materia, entonces no necesita ser explicada en términos puramente materiales. Podría ser un rasgo fundamental de la realidad, igual que el espacio o el tiempo. Y aquí la lógica vuelve a romperse. Si la conciencia es fundamental, entonces no aparece solo en cerebros humanos. Entonces la experiencia no sería exclusiva de organismos complejos. Sería una propiedad distribuida presente en distintos grados en la naturaleza. Esta idea se conoce como panpsiquismo, y aunque suena extraña, cada vez más filósofos y científicos la toman en serio porque evita contradicciones que ninguna otra teoría ha logrado resolver. Pero hay un problema aún más inquietante. La conciencia no solo existe, parece tener unidad. Tienes miles de procesos neuronales ocurriendo al mismo tiempo, pero experimentas un solo yo, una sola perspectiva coherente, no fragmentada, no múltiple, una. Ningún sistema físico conocido explica esta unidad. La física describe sistemas divididos en partes. La conciencia se presenta como indivisible. No puedes experimentar la mitad de una experiencia. O estás consciente, o no lo estás. ¿Cómo algo compuesto por partes puede generar algo que no se percibe como compuesto? La lógica vuelve a fallar, y entonces aparece otra paradoja devastadora. La conciencia no ocupa espacio, no tiene forma, no tiene masa, no tiene ubicación precisa, no está en una neurona específica ni en una región concreta del cerebro. Puedes extirpar partes del cerebro y la experiencia continúa, alterada pero presente. ¿Dónde está entonces? La ciencia puede decirte dónde ocurre la actividad correlacionada con la conciencia, pero no dónde está la conciencia misma. Porque quizá no está en ningún lugar. Algunos físicos cuánticos han señalado una coincidencia inquietante. Las propiedades de la conciencia se parecen sospechosamente a las propiedades fundamentales de la realidad cuántica. Indeterminación, no localidad, dependencia del observador, unidad sin partes definidas. Esto no prueba que la conciencia sea cuántica, pero sugiere algo más profundo. Tal vez estamos usando el marco lógico equivocado. Intentamos explicar la conciencia como un objeto, cuando podría ser un proceso. O peor aún, podría ser la condición necesaria para que cualquier objeto sea experimentado. Si quitas la conciencia, ¿queda algo que pueda llamarse realidad? Esta es la pregunta que ninguna teoría ha logrado responder sin contradicciones. Porque cualquier explicación de la conciencia ya está siendo observada por la conciencia misma. Intentamos mirarnos desde afuera, pero no podemos salir del sistema. La lógica tradicional exige causas externas. La conciencia no las tiene claras.
Exige definiciones objetivas. La conciencia es subjetividad pura. Exige divisibilidad. La conciencia es una unidad. No es que la ciencia haya fallado, es que ha llegado a un límite conceptual. Tal vez la conciencia no sea un problema a resolver, sino el punto desde el cual todos los problemas existen. No algo que ocurre dentro del universo, sino aquello a través de lo cual el universo aparece. Y si esto es cierto, entonces la pregunta final no es qué es la conciencia, sino qué dice de la realidad el hecho de que exista una experiencia leyendo estas palabras ahora mismo. Cierras los ojos por un instante y sigues existiendo. No ves el mundo, no lo oyes, no lo tocas, y aún así sabes que estás aquí. La ciencia puede medir tu cerebro, mapear tus neuronas, registrar impulsos eléctricos. Pero hay algo que no puede explicar. ¿Por qué hay una experiencia ocurriendo en tu interior? Ese es el núcleo del problema de la conciencia. Y ninguna teoría min hasta hoy ha logrado atravesarlo. La lógica nos dice que todo fenómeno complejo surge de partes simples. Moléculas forman células. Células forman órganos. Neuronas forman redes. Entonces, según esta lógica, la conciencia debería ser solo un subproducto del cerebro. Pero aquí aparece la primera grieta. Ninguna descripción física del cerebro explica por qué existe una experiencia subjetiva. No por qué piensas, sino por qué sientes que piensas. Puedes describir cada proceso neuronal asociado al dolor, pero esa descripción jamás contiene el dolor mismo. No hay ecuación que duela. No hay impulso eléctrico que explique el yo estoy sintiendo esto ahora. La experiencia no está en los datos. Y ese vacío lógico es uno de los mayores enigmas científicos de todos los tiempos. Este problema tiene un nombre inquietante: el problema difícil de la conciencia. No se trata de explicar cómo el cerebro procesa información, sino por qué ese procesamiento va acompañado de una vivencia interna. ¿Por qué no somos simples autómatas biológicos funcionando en silencio? La lógica clásica fracasa aquí. Porque si la conciencia fuera solo una función del cerebro, entonces debería ser completamente explicable desde fuera. Pero no lo es. Puedes observar un cerebro durante toda una vida y jamás verás pensamientos, colores, emociones o recuerdos. Solo actividad física. La experiencia ocurre en primera persona y ninguna medición externa puede capturarla. Aquí surge una pregunta incómoda. ¿Y si la conciencia no es producida por el cerebro, sino revelada por él? Algunos neurocientíficos y físicos comienzan a explorar esta posibilidad. Proponen que el cerebro no genera la conciencia, sino que la filtra, la enfoca o la organiza, como un receptor, no como una fábrica. Esta idea parece radical, pero resuelve un problema lógico profundo. Si la conciencia no emerge de la materia, entonces no necesita ser explicada en términos puramente materiales. Podría ser un rasgo fundamental de la realidad, igual que el espacio o el tiempo. Y aquí la lógica vuelve a romperse. Si la conciencia es fundamental, entonces no aparece solo en cerebros humanos. Entonces la experiencia no sería exclusiva de organismos complejos. Sería una propiedad distribuida presente en distintos grados en la naturaleza. Esta idea se conoce como panpsiquismo, y aunque suena extraña, cada vez más filósofos y científicos la toman en serio porque evita contradicciones que ninguna otra teoría ha logrado resolver. Pero hay un problema aún más inquietante. La conciencia no solo existe, parece tener unidad. Tienes miles de procesos neuronales ocurriendo al mismo tiempo, pero experimentas un solo yo, una sola perspectiva coherente, no fragmentada, no múltiple, una. Ningún sistema físico conocido explica esta unidad. La física describe sistemas divididos en partes. La conciencia se presenta como indivisible. No puedes experimentar la mitad de una experiencia. O estás consciente, o no lo estás. ¿Cómo algo compuesto por partes puede generar algo que no se percibe como compuesto? La lógica vuelve a fallar. Y entonces aparece otra paradoja devastadora. La conciencia no ocupa espacio, no tiene forma, no tiene masa, no tiene ubicación precisa.
No está en una neurona específica ni en una región concreta del cerebro. Puedes extirpar partes del cerebro y la experiencia continúa, alterada pero presente. ¿Dónde está entonces? La ciencia puede decirte dónde ocurre la actividad correlacionada con la conciencia, pero no dónde está la conciencia misma. Porque quizá no está en ningún lugar. Algunos físicos cuánticos han señalado una coincidencia inquietante. Las propiedades de la conciencia se parecen sospechosamente a las propiedades fundamentales de la realidad cuántica. Indeterminación, no localidad, dependencia del observador, unidad sin partes definidas. Esto no prueba que la conciencia sea cuántica, pero sugiere algo más profundo. Tal vez estamos usando el marco lógico equivocado. Intentamos explicar la conciencia como un objeto, cuando podría ser un proceso. O peor aún, podría ser la condición necesaria para que cualquier objeto sea experimentado. Si quitas la conciencia, ¿queda algo que pueda llamarse realidad? Esta es la pregunta que ninguna teoría ha logrado responder sin contradicciones, porque cualquier explicación de la conciencia ya está siendo observada por la conciencia misma. Intentamos mirarnos desde afuera, pero no podemos salir del sistema. La lógica tradicional exige causas externas. La conciencia no las tiene claras. Exige definiciones objetivas. La conciencia es subjetividad pura. Exige divisibilidad. La conciencia es una unidad. No es que la ciencia haya fallado, es que ha llegado a un límite conceptual. Tal vez la conciencia no sea un problema a resolver, sino el punto desde el cual todos los problemas existen. No algo que ocurre dentro del universo, sino aquello a través de lo cual el universo aparece. Y si esto es cierto, entonces la pregunta final no es qué es la conciencia, sino qué dice de la realidad el hecho de que exista una experiencia leyendo estas palabras ahora mismo. Cierras los ojos por un instante y sigues existiendo. No ves el mundo, no lo oyes, no lo tocas, y aún así sabes que estás aquí. La ciencia puede medir tu cerebro, mapear tus neuronas, registrar impulsos eléctricos. Pero hay algo que no puede explicar. ¿Por qué hay una experiencia ocurriendo en tu interior? Ese es el núcleo del problema de la conciencia, y ninguna teoría min hasta hoy ha logrado atravesarlo. La lógica nos dice que todo fenómeno complejo surge de partes simples. Moléculas forman células, células forman órganos, neuronas forman redes. Entonces, según esta lógica, la conciencia debería ser solo un subproducto del cerebro. Pero aquí aparece la primera grieta. Ninguna descripción física del cerebro explica por qué existe una experiencia subjetiva. No por qué piensas, sino por qué sientes que piensas. Puedes describir cada proceso neuronal asociado al dolor, pero esa descripción jamás contiene el dolor mismo. No hay ecuación que duela. No hay impulso eléctrico que explique el yo estoy sintiendo esto ahora. La experiencia no está en los datos. Y ese vacío lógico es uno de los mayores enigmas científicos de todos los tiempos. Este problema tiene un nombre inquietante: el problema difícil de la conciencia. No se trata de explicar cómo el cerebro procesa información, sino por qué ese procesamiento va acompañado de una vivencia interna. ¿Por qué no somos simples autómatas biológicos funcionando en silencio? La lógica clásica fracasa aquí. Porque si la conciencia fuera solo una función del cerebro, entonces debería ser completamente explicable desde fuera. Pero no lo es. Puedes observar un cerebro durante toda una vida y jamás verás pensamientos, colores, emociones o recuerdos. Solo actividad física. La experiencia ocurre en primera persona y ninguna medición externa puede capturarla. Aquí surge una pregunta incómoda. ¿Y si la conciencia no es producida por el cerebro, sino revelada por él? Algunos neurocientíficos y físicos comienzan a explorar esta posibilidad. Proponen que el cerebro no genera la conciencia, sino que la filtra, la enfoca o la organiza, como un receptor, no como una fábrica. Esta idea parece radical, pero resuelve un problema lógico profundo. Si la conciencia no emerge de la materia, entonces no necesita ser explicada en términos puramente materiales.
Podría ser un rasgo fundamental de la realidad, igual que el espacio o el tiempo. Y aquí la lógica vuelve a romperse. Si la conciencia es fundamental, entonces no aparece solo en cerebros humanos. Entonces la experiencia no sería exclusiva de organismos complejos. Sería una propiedad distribuida presente en distintos grados en la naturaleza. Esta idea se conoce como panpsiquismo, y aunque suena extraña, cada vez más filósofos y científicos la toman en serio porque evita contradicciones que ninguna otra teoría ha logrado resolver. Pero hay un problema aún más inquietante. La conciencia no solo existe, parece tener unidad. Tienes miles de procesos neuronales ocurriendo al mismo tiempo, pero experimentas un solo yo, una sola perspectiva coherente, no fragmentada, no múltiple, una. Ningún sistema físico conocido explica esta unidad. La física describe sistemas divididos en partes. La conciencia se presenta como indivisible. No puedes experimentar la mitad de una experiencia. O estás consciente, o no lo estás. ¿Cómo algo compuesto por partes puede generar algo que no se percibe como compuesto? La lógica vuelve a fallar. Y entonces aparece otra paradoja devastadora. La conciencia no ocupa espacio, no tiene forma, no tiene masa, no tiene ubicación precisa, no está en una neurona específica ni en una región concreta del cerebro. Puedes extirpar partes del cerebro y la experiencia continúa, alterada pero presente. ¿Dónde está entonces? La ciencia puede decirte dónde ocurre la actividad correlacionada con la conciencia, pero no dónde está la conciencia misma. Porque quizá no está en ningún lugar. Algunos físicos cuánticos han señalado una coincidencia inquietante. Las propiedades de la conciencia se parecen sospechosamente a las propiedades fundamentales de la realidad cuántica. Indeterminación, no localidad, dependencia del observador, unidad sin partes definidas. Esto no prueba que la conciencia sea cuántica, pero sugiere algo más profundo. Tal vez estamos usando el marco lógico equivocado. Intentamos explicar la conciencia como un objeto, cuando podría ser un proceso. O peor aún, podría ser la condición necesaria para que cualquier objeto sea experimentado. Si quitas la conciencia, ¿queda algo que pueda llamarse realidad? Esta es la pregunta que ninguna teoría ha logrado responder sin contradicciones. Porque cualquier explicación de la conciencia ya está siendo observada por la conciencia misma. Intentamos mirarnos desde afuera, pero no podemos salir del sistema. La lógica tradicional exige causas externas. La conciencia no las tiene claras. Exige definiciones objetivas. La conciencia es subjetividad pura. Exige divisibilidad. La conciencia es una unidad. No es que la ciencia haya fallado. Es que ha llegado a un límite conceptual. Tal vez la conciencia no sea un problema a resolver, sino el punto desde el cual todos los problemas existen. No algo que ocurre dentro del universo, sino aquello a través de lo cual el universo aparece. Y si esto es cierto, entonces la pregunta final no es qué es la conciencia, sino qué dice de la realidad el hecho de que exista una experiencia leyendo estas palabras ahora mismo. Cierras los ojos por un instante y sigues existiendo. No ves el mundo, no lo oyes, no lo tocas. Y aún así sabes que estás aquí. La ciencia puede medir tu cerebro, mapear tus neuronas, registrar impulsos eléctricos. Pero hay algo que no puede explicar. ¿Por qué hay una experiencia ocurriendo en tu interior? Ese es el núcleo del problema de la conciencia. Y ninguna teoría min hasta hoy ha logrado atravesarlo. La lógica nos dice que todo fenómeno complejo surge de partes simples. Moléculas forman células, células forman órganos, neuronas forman redes. Entonces, según esta lógica, la conciencia debería ser solo un subproducto del cerebro. Pero aquí aparece la primera grieta. Ninguna descripción física del cerebro explica por qué existe una experiencia subjetiva. No por qué piensas, sino por qué sientes que piensas. Puedes describir cada proceso neuronal asociado al dolor, pero esa descripción jamás contiene el dolor mismo. No hay ecuación que duela. No hay impulso eléctrico que explique el yo estoy sintiendo esto ahora. La experiencia no está en los datos.
Y ese vacío lógico es uno de los mayores enigmas científicos de todos los tiempos. Este problema tiene un nombre inquietante: el problema difícil de la conciencia. No se trata de explicar cómo el cerebro procesa información, sino por qué ese procesamiento va acompañado de una vivencia interna. ¿Por qué no somos simples autómatas biológicos funcionando en silencio? La lógica clásica fracasa aquí, porque si la conciencia fuera solo una función del cerebro, entonces debería ser completamente explicable desde fuera. Pero no lo es. Puedes observar un cerebro durante toda una vida y jamás verás pensamientos, colores, emociones o recuerdos. Solo actividad física. La experiencia ocurre en primera persona y ninguna medición externa puede capturarla. Aquí surge una pregunta incómoda. ¿Y si la conciencia no es producida por el cerebro, sino revelada por él? Algunos neurocientíficos y físicos comienzan a explorar esta posibilidad. Proponen que el cerebro no genera la conciencia, sino que la filtra, la enfoca o la organiza, como un receptor, no como una fábrica. Esta idea parece radical, pero resuelve un problema lógico profundo. Si la conciencia no emerge de la materia, entonces no necesita ser explicada en términos puramente materiales. Podría ser un rasgo fundamental de la realidad, igual que el espacio o el tiempo. Y aquí la lógica vuelve a romperse. Si la conciencia es fundamental, entonces no aparece solo en cerebros humanos. Entonces la experiencia no sería exclusiva de organismos complejos. Sería una propiedad distribuida presente en distintos grados en la naturaleza. Esta idea se conoce como panpsiquismo, y aunque suena extraña, cada vez más filósofos y científicos la toman en serio porque evita contradicciones que ninguna otra teoría ha logrado resolver. Pero hay un problema aún más inquietante. La conciencia no solo existe, parece tener unidad. Tienes miles de procesos neuronales ocurriendo al mismo tiempo, pero experimentas un solo yo, una sola perspectiva coherente, no fragmentada, no múltiple, una. Ningún sistema físico conocido explica esta unidad. La física describe sistemas divididos en partes. La conciencia se presenta como indivisible. No puedes experimentar la mitad de una experiencia. O estás consciente, o no lo estás. ¿Cómo algo compuesto por partes puede generar algo que no se percibe como compuesto? La lógica vuelve a fallar. Y entonces aparece otra paradoja devastadora. La conciencia no ocupa espacio, no tiene forma, no tiene masa, no tiene ubicación precisa, no está en una neurona específica ni en una región concreta del cerebro. Puedes extirpar partes del cerebro y la experiencia continúa, alterada pero presente. ¿Dónde está entonces? La ciencia puede decirte dónde ocurre la actividad correlacionada con la conciencia, pero no dónde está la conciencia misma. Porque quizá no está en ningún lugar. Algunos físicos cuánticos han señalado una coincidencia inquietante. Las propiedades de la conciencia se parecen sospechosamente a las propiedades fundamentales de la realidad cuántica. Indeterminación, no localidad, dependencia del observador, unidad sin partes definidas. Esto no prueba que la conciencia sea cuántica, pero sugiere algo más profundo. Tal vez estamos usando el marco lógico equivocado. Intentamos explicar la conciencia como un objeto, cuando podría ser un proceso. O peor aún, podría ser la condición necesaria para que cualquier objeto sea experimentado. Si quitas la conciencia, ¿queda algo que pueda llamarse realidad? Esta es la pregunta que ninguna teoría ha logrado responder sin contradicciones. Porque cualquier explicación de la conciencia ya está siendo observada por la conciencia misma. Intentamos mirarnos desde afuera, pero no podemos salir del sistema. La lógica tradicional exige causas externas. La conciencia no las tiene claras. Exige definiciones objetivas. La conciencia es subjetividad pura. Exige divisibilidad. La conciencia es una unidad. No es que la ciencia haya fallado. Es que ha llegado a un límite conceptual. Tal vez la conciencia no sea un problema a resolver, sino el punto desde el cual todos los problemas existen. No algo que ocurre dentro del universo, sino aquello a través de lo cual el universo aparece.
Y si esto es cierto, entonces la pregunta final no es qué es la conciencia, sino qué dice de la realidad el hecho de que exista una experiencia leyendo estas palabras ahora mismo. Cierras los ojos por un instante y sigues existiendo. No ves el mundo, no lo oyes, no lo tocas, y aún así sabes que estás aquí. La ciencia puede medir tu cerebro, mapear tus neuronas, registrar impulsos eléctricos. Pero hay algo que no puede explicar. ¿Por qué hay una experiencia ocurriendo en tu interior? Ese es el núcleo del problema de la conciencia. Y ninguna teoría MIN hasta hoy ha logrado atravesarlo. La lógica nos dice que todo fenómeno complejo surge de partes simples. Moléculas forman células. Células forman órganos. Neuronas forman redes. Entonces, según esta lógica, la conciencia debería ser solo un subproducto del cerebro. Pero aquí aparece la primera grieta. Ninguna descripción física del cerebro explica por qué existe una experiencia subjetiva. No por qué piensas, sino por qué sientes que piensas. Puedes describir cada proceso neuronal asociado al dolor, pero esa descripción jamás contiene el dolor mismo. No hay ecuación que duela. No hay impulso eléctrico que explique el yo estoy sintiendo esto ahora. La experiencia no está en los datos, y ese vacío lógico es uno de los mayores enigmas científicos de todos los tiempos. Este problema tiene un nombre inquietante: el problema difícil de la conciencia. No se trata de explicar cómo el cerebro procesa información, sino por qué ese procesamiento va acompañado de una vivencia interna. ¿Por qué no somos simples autómatas biológicos funcionando en silencio? La lógica clásica fracasa aquí. Porque si la conciencia fuera solo una función del cerebro, entonces debería ser completamente explicable desde fuera. Pero no lo es. Puedes observar un cerebro durante toda una vida y jamás verás pensamientos, colores, emociones o recuerdos. Solo actividad física. La experiencia ocurre en primera persona y ninguna medición externa puede capturarla. Aquí surge una pregunta incómoda. ¿Y si la conciencia no es producida por el cerebro, sino revelada por él? Algunos neurocientíficos y físicos comienzan a explorar esta posibilidad. Proponen que el cerebro no genera la conciencia, sino que la filtra, la enfoca o la organiza, como un receptor, no como una fábrica. Esta idea parece radical, pero resuelve un problema lógico profundo. Si la conciencia no emerge de la materia, entonces no necesita ser explicada en términos puramente materiales. Podría ser un rasgo fundamental de la realidad, igual que el espacio o el tiempo. Y aquí la lógica vuelve a romperse. Si la conciencia es fundamental, entonces no aparece solo en cerebros humanos. Entonces la experiencia no sería exclusiva de organismos complejos. Sería una propiedad distribuida presente en distintos grados en la naturaleza. Esta idea se conoce como panpsiquismo, y aunque suena extraña, cada vez más filósofos y científicos la toman en serio porque evita contradicciones que ninguna otra teoría ha logrado resolver. Pero hay un problema aún más inquietante. La conciencia no solo existe, parece tener unidad. Tienes miles de procesos neuronales ocurriendo al mismo tiempo, pero experimentas un solo yo, una sola perspectiva coherente, no fragmentada, no múltiple, una. Ningún sistema físico conocido explica esta unidad. La física describe sistemas divididos en partes. La conciencia se presenta como indivisible. No puedes experimentar la mitad de una experiencia. O estás consciente, o no lo estás. ¿Cómo algo compuesto por partes puede generar algo que no se percibe como compuesto? La lógica vuelve a fallar. Y entonces aparece otra paradoja devastadora. La conciencia no ocupa espacio, no tiene forma, no tiene masa, no tiene ubicación precisa, no está en una neurona específica ni en una región concreta del cerebro. Puedes extirpar partes del cerebro y la experiencia continúa, alterada pero presente. ¿Dónde está entonces? La ciencia puede decirte dónde ocurre la actividad correlacionada con la conciencia, pero no dónde está la conciencia misma. Porque quizá no está en ningún lugar. Algunos físicos cuánticos han señalado una coincidencia inquietante.
Las propiedades de la conciencia se parecen sospechosamente a las propiedades fundamentales de la realidad cuántica. Indeterminación, no localidad, dependencia del observador, unidad sin partes definidas. Esto no prueba que la conciencia sea cuántica, pero sugiere algo más profundo. Tal vez estamos usando el marco lógico equivocado. Intentamos explicar la conciencia como un objeto, cuando podría ser un proceso. O peor aún, podría ser la condición necesaria para que cualquier objeto sea experimentado. Si quitas la conciencia, ¿queda algo que pueda llamarse realidad? Esta es la pregunta que ninguna teoría ha logrado responder sin contradicciones, porque cualquier explicación de la conciencia ya está siendo observada por la conciencia misma. Intentamos mirarnos desde afuera, pero no podemos salir del sistema. La lógica tradicional exige causas externas. La conciencia no las tiene claras. Exige definiciones objetivas. La conciencia es subjetividad pura. Exige divisibilidad. La conciencia es una unidad. No es que la ciencia haya fallado, es que ha llegado a un límite conceptual. Tal vez la conciencia no sea un problema a resolver, sino el punto desde el cual todos los problemas existen. No algo que ocurre dentro del universo, sino aquello a través de lo cual el universo aparece. Y si esto es cierto, entonces la pregunta final no es qué es la conciencia, sino qué dice de la realidad el hecho de que exista una experiencia leyendo estas palabras ahora mismo. Cierras los ojos por un instante y sigues existiendo. No ves el mundo, no lo oyes, no lo tocas, y aún así sabes que estás aquí. La ciencia puede medir tu cerebro, mapear tus neuronas, registrar impulsos eléctricos, pero hay algo que no puede explicar. ¿Por qué hay una experiencia ocurriendo en tu interior? Ese es el núcleo del problema de la conciencia, y ninguna teoría min hasta hoy ha logrado atravesarlo. La lógica nos dice que todo fenómeno complejo surge de partes simples. Moléculas forman células, células forman órganos, neuronas forman redes. Entonces, según esta lógica, la conciencia debería ser solo un subproducto del cerebro. Pero aquí aparece la primera grieta. Ninguna descripción física del cerebro explica por qué existe una experiencia subjetiva. No por qué piensas, sino por qué sientes que piensas. Puedes describir cada proceso neuronal asociado al dolor, pero esa descripción jamás contiene el dolor mismo. No hay ecuación que duela. No hay impulso eléctrico que explique el yo estoy sintiendo esto ahora. La experiencia no está en los datos. Y ese vacío lógico es uno de los mayores enigmas científicos de todos los tiempos. Este problema tiene un nombre inquietante: el problema difícil de la conciencia. No se trata de explicar cómo el cerebro procesa información, sino por qué ese procesamiento va acompañado de una vivencia interna. ¿Por qué no somos simples autómatas biológicos funcionando en silencio? La lógica clásica fracasa aquí. Porque si la conciencia fuera solo una función del cerebro, entonces debería ser completamente explicable desde fuera. Pero no lo es. Puedes observar un cerebro durante toda una vida y jamás verás pensamientos, colores, emociones o recuerdos. Solo actividad física. La experiencia ocurre en primera persona y ninguna medición externa puede capturarla. Aquí surge una pregunta incómoda. ¿Y si la conciencia no es producida por el cerebro, sino revelada por él? Algunos neurocientíficos y físicos comienzan a explorar esta posibilidad. Proponen que el cerebro no genera la conciencia, sino que la filtra, la enfoca o la organiza, como un receptor, no como una fábrica. Esta idea parece radical, pero resuelve un problema lógico profundo. Si la conciencia no emerge de la materia, entonces no necesita ser explicada en términos puramente materiales. Podría ser un rasgo fundamental de la realidad, igual que el espacio o el tiempo. Y aquí la lógica vuelve a romperse. Si la conciencia es fundamental, entonces no aparece solo en cerebros humanos. Entonces la experiencia no sería exclusiva de organismos complejos. Sería una propiedad distribuida presente en distintos grados en la naturaleza. Esta idea se conoce como panpsiquismo, y aunque suena extraña,
Cada vez más filósofos y científicos la toman en serio porque evita contradicciones que ninguna otra teoría ha logrado resolver. Pero hay un problema aún más inquietante. La conciencia no solo existe, parece tener unidad. Tienes miles de procesos neuronales ocurriendo al mismo tiempo, pero experimentas un solo yo, una sola perspectiva coherente, no fragmentada, no múltiple, una. Ningún sistema físico conocido explica esta unidad. La física describe sistemas divididos en partes. La conciencia se presenta como indivisible. No puedes experimentar la mitad de una experiencia. O estás consciente, o no lo estás. ¿Cómo algo compuesto por partes puede generar algo que no se percibe como compuesto? La lógica vuelve a fallar. Y entonces aparece otra paradoja devastadora. La conciencia no ocupa espacio, no tiene forma, no tiene masa, no tiene ubicación precisa, no está en una neurona específica ni en una región concreta del cerebro. Puedes extirpar partes del cerebro y la experiencia continúa, alterada pero presente. ¿Dónde está entonces? La ciencia puede decirte dónde ocurre la actividad correlacionada con la conciencia, pero no dónde está la conciencia misma. Porque quizá no está en ningún lugar. Algunos físicos cuánticos han señalado una coincidencia inquietante. Las propiedades de la conciencia se parecen sospechosamente a las propiedades fundamentales de la realidad cuántica. Indeterminación, no localidad, dependencia del observador, unidad sin partes definidas. Esto no prueba que la conciencia sea cuántica, pero sugiere algo más profundo. Tal vez estamos usando el marco lógico equivocado. Intentamos explicar la conciencia como un objeto, cuando podría ser un proceso. O peor aún, podría ser la condición necesaria para que cualquier objeto sea experimentado. Si quitas la conciencia, ¿queda algo que pueda llamarse realidad? Esta es la pregunta que ninguna teoría ha logrado responder sin contradicciones. Porque cualquier explicación de la conciencia ya está siendo observada por la conciencia misma. Intentamos mirarnos desde afuera, pero no podemos salir del sistema. La lógica tradicional exige causas externas. La conciencia no las tiene claras. Exige definiciones objetivas. La conciencia es subjetividad pura. Exige divisibilidad. La conciencia es una unidad. No es que la ciencia haya fallado. Es que ha llegado a un límite conceptual. Tal vez la conciencia no sea un problema a resolver, sino el punto desde el cual todos los problemas existen. No algo que ocurre dentro del universo, sino aquello a través de lo cual el universo aparece. Y si esto es cierto, entonces la pregunta final no es qué es la conciencia, sino qué dice de la realidad el hecho de que exista una experiencia leyendo estas palabras ahora mismo. Cierras los ojos por un instante y sigues existiendo. No ves el mundo, no lo oyes, no lo tocas. Y aún así sabes que estás aquí. La ciencia puede medir tu cerebro, mapear tus neuronas, registrar impulsos eléctricos. Pero hay algo que no puede explicar. ¿Por qué hay una experiencia ocurriendo en tu interior? Ese es el núcleo del problema de la conciencia. Y ninguna teoría min hasta hoy ha logrado atravesarlo. La lógica nos dice que todo fenómeno complejo surge de partes simples. Moléculas forman células, células forman órganos, neuronas forman redes. Entonces, según esta lógica, la conciencia debería ser solo un subproducto del cerebro. Pero aquí aparece la primera grieta. Ninguna descripción física del cerebro explica por qué existe una experiencia subjetiva. No por qué piensas, sino por qué sientes que piensas. Puedes describir cada proceso neuronal asociado al dolor, pero esa descripción jamás contiene el dolor mismo. No hay ecuación que duela. No hay impulso eléctrico que explique el yo estoy sintiendo esto ahora. La experiencia no está en los datos. Y ese vacío lógico es uno de los mayores enigmas científicos de todos los tiempos. Este problema tiene un nombre inquietante. El problema difícil de la conciencia. No se trata de explicar cómo el cerebro procesa información, sino por qué ese procesamiento va acompañado de una vivencia interna. ¿Por qué no somos simples autómatas biológicos funcionando en silencio? La lógica clásica fracasa aquí.
Porque si la conciencia fuera solo una función del cerebro, entonces debería ser completamente explicable desde fuera. Pero no lo es. Puedes observar un cerebro durante toda una vida y jamás verás pensamientos, colores, emociones o recuerdos. Solo actividad física. La experiencia ocurre en primera persona y ninguna medición externa puede capturarla. Aquí surge una pregunta incómoda. ¿Y si la conciencia no es producida por el cerebro, sino revelada por él? Algunos neurocientíficos y físicos comienzan a explorar esta posibilidad. Proponen que el cerebro no genera la conciencia, sino que la filtra, la enfoca o la organiza, como un receptor, no como una fábrica. Esta idea parece radical, pero resuelve un problema lógico profundo. Si la conciencia no emerge de la materia, entonces no necesita ser explicada en términos puramente materiales. Podría ser un rasgo fundamental de la realidad, igual que el espacio o el tiempo. Y aquí la lógica vuelve a romperse. Si la conciencia es fundamental, entonces no aparece solo en cerebros humanos. Entonces la experiencia no sería exclusiva de organismos complejos. Sería una propiedad distribuida presente en distintos grados en la naturaleza. Esta idea se conoce como panpsiquismo, y aunque suena extraña, cada vez más filósofos y científicos la toman en serio porque evita contradicciones que ninguna otra teoría ha logrado resolver. Pero hay un problema aún más inquietante. La conciencia no solo existe, parece tener unidad. Tienes miles de procesos neuronales ocurriendo al mismo tiempo, pero experimentas un solo yo, una sola perspectiva coherente, no fragmentada, no múltiple, una. Ningún sistema físico conocido explica esta unidad. La física describe sistemas divididos en partes. La conciencia se presenta como indivisible. No puedes experimentar la mitad de una experiencia. O estás consciente, o no lo estás. Cómo algo compuesto por partes puede generar algo que no se percibe como compuesto. La lógica vuelve a fallar, y entonces aparece otra paradoja devastadora. La conciencia no ocupa espacio, no tiene forma, no tiene masa, no tiene ubicación precisa, no está en una neurona específica ni en una región concreta del cerebro. Puedes extirpar partes del cerebro y la experiencia continúa, alterada pero presente. ¿Dónde está entonces? La ciencia puede decirte dónde ocurre la actividad correlacionada con la conciencia, pero no dónde está la conciencia misma. Porque quizá no está en ningún lugar. Algunos físicos cuánticos han señalado una coincidencia inquietante. Las propiedades de la conciencia se parecen sospechosamente a las propiedades fundamentales de la realidad cuántica. Indeterminación, no localidad. Dependencia del observador. Unidad sin partes definidas. Esto no prueba que la conciencia sea cuántica, pero sugiere algo más profundo. Tal vez estamos usando el marco lógico equivocado. Intentamos explicar la conciencia como un objeto, cuando podría ser un proceso. O peor aún, podría ser la condición necesaria para que cualquier objeto sea experimentado. Si quitas la conciencia, ¿queda algo que pueda llamarse realidad? Esta es la pregunta que ninguna teoría ha logrado responder sin contradicciones, porque cualquier explicación de la conciencia ya está siendo observada por la conciencia misma. Intentamos mirarnos desde afuera, pero no podemos salir del sistema. La lógica tradicional exige causas externas. La conciencia no las tiene claras. Exige definiciones objetivas. La conciencia es subjetividad pura. Exige divisibilidad. La conciencia es una unidad. No es que la ciencia haya fallado, es que ha llegado a un límite conceptual. Tal vez la conciencia no sea un problema a resolver, sino el punto desde el cual todos los problemas existen. No algo que ocurre dentro del universo, sino aquello a través de lo cual el universo aparece. Y si esto es cierto, entonces la pregunta final no es qué es la conciencia, sino qué dice de la realidad el hecho de que exista una experiencia leyendo estas palabras ahora mismo. Cierras los ojos por un instante y sigues existiendo. No ves el mundo, no lo oyes, no lo tocas, y aún así sabes que estás aquí. La ciencia puede medir tu cerebro,
mapear tus neuronas, registrar impulsos eléctricos. Pero hay algo que no puede explicar. ¿Por qué hay una experiencia ocurriendo en tu interior? Ese es el núcleo del problema de la conciencia. Y ninguna teoría MIN hasta hoy ha logrado atravesarlo. La lógica nos dice que todo fenómeno complejo surge de partes simples. Moléculas forman células. Células forman órganos. Neuronas forman redes. Entonces, según esta lógica, la conciencia debería ser solo un subproducto del cerebro. Pero aquí aparece la primera grieta. Ninguna descripción física del cerebro explica por qué existe una experiencia subjetiva. No por qué piensas, sino por qué sientes que piensas. Puedes describir cada proceso neuronal asociado al dolor, pero esa descripción jamás contiene el dolor mismo. No hay ecuación que duela. No hay impulso eléctrico que explique el yo estoy sintiendo esto ahora. La experiencia no está en los datos. Y ese vacío lógico es uno de los mayores enigmas científicos de todos los tiempos. Este problema tiene un nombre inquietante: el problema difícil de la conciencia. No se trata de explicar cómo el cerebro procesa información, sino por qué ese procesamiento va acompañado de una vivencia interna. ¿Por qué no somos simples autómatas biológicos funcionando en silencio? La lógica clásica fracasa aquí. Porque si la conciencia fuera solo una función del cerebro, entonces debería ser completamente explicable desde fuera. Pero no lo es. Puedes observar un cerebro durante toda una vida y jamás verás pensamientos, colores, emociones o recuerdos. Solo actividad física. La experiencia ocurre en primera persona y ninguna medición externa puede capturarla. Aquí surge una pregunta incómoda. ¿Y si la conciencia no es producida por el cerebro, sino revelada por él? Algunos neurocientíficos y físicos comienzan a explorar esta posibilidad. Proponen que el cerebro no genera la conciencia, sino que la filtra, la enfoca o la organiza, como un receptor, no como una fábrica. Esta idea parece radical, pero resuelve un problema lógico profundo. Si la conciencia no emerge de la materia, entonces no necesita ser explicada en términos puramente materiales. Podría ser un rasgo fundamental de la realidad, igual que el espacio o el tiempo. Y aquí la lógica vuelve a romperse. Si la conciencia es fundamental, entonces no aparece solo en cerebros humanos. Entonces la experiencia no sería exclusiva de organismos complejos. Sería una propiedad distribuida presente en distintos grados en la naturaleza. Esta idea se conoce como panpsiquismo, y aunque suena extraña, cada vez más filósofos y científicos la toman en serio porque evita contradicciones que ninguna otra teoría ha logrado resolver. Pero hay un problema aún más inquietante. La conciencia no solo existe, parece tener unidad. Tienes miles de procesos neuronales ocurriendo al mismo tiempo, pero experimentas un solo yo, una sola perspectiva coherente, no fragmentada, no múltiple, una. Ningún sistema físico conocido explica esta unidad. La física describe sistemas divididos en partes. La conciencia se presenta como indivisible. No puedes experimentar la mitad de una experiencia. O estás consciente, o no lo estás. Cómo algo compuesto por partes puede generar algo que no se percibe como compuesto. La lógica vuelve a fallar, y entonces aparece otra paradoja devastadora. La conciencia no ocupa espacio, no tiene forma, no tiene masa, no tiene ubicación precisa, no está en una neurona específica ni en una región concreta del cerebro. Puedes extirpar partes del cerebro y la experiencia continúa, alterada pero presente. ¿Dónde está entonces? La ciencia puede decirte dónde ocurre la actividad correlacionada con la conciencia, pero no dónde está la conciencia misma. Porque quizá no está en ningún lugar. Algunos físicos cuánticos han señalado una coincidencia inquietante. Las propiedades de la conciencia se parecen sospechosamente a las propiedades fundamentales de la realidad cuántica. Indeterminación, no localidad. Dependencia del observador. Unidad sin partes definidas. Esto no prueba que la conciencia sea cuántica, pero sugiere algo más profundo. Tal vez estamos usando el marco lógico equivocado.
Intentamos explicar la conciencia como un objeto, cuando podría ser un proceso. O peor aún, podría ser la condición necesaria para que cualquier objeto sea experimentado. Si quitas la conciencia, ¿queda algo que pueda llamarse realidad? Esta es la pregunta que ninguna teoría ha logrado responder sin contradicciones, porque cualquier explicación de la conciencia ya está siendo observada por la conciencia misma. Intentamos mirarnos desde afuera, pero no podemos salir del sistema. La lógica tradicional exige causas externas. La conciencia no las tiene claras. Exige definiciones objetivas. La conciencia es subjetividad pura. Exige divisibilidad. La conciencia es una unidad. No es que la ciencia haya fallado, es que ha llegado a un límite conceptual. Tal vez la conciencia no sea un problema a resolver, sino el punto desde el cual todos los problemas existen. No algo que ocurre dentro del universo, sino aquello a través de lo cual el universo aparece. Y si esto es cierto, entonces la pregunta final no es qué es la conciencia, sino qué dice de la realidad el hecho de que exista una experiencia leyendo estas palabras ahora mismo.